Voy a poner a grabar. Ya está grabando. Bienvenidas a todas. Si queréis vosotras hacer ya después de esta No es Cristina, Yo nada, creo, otra vez. yo creo que habrán También ido no sé quién entrando, es. Patri, Virginia habrán está ido en el otro entrando, lado ya. han ido entrando todas las personas que estaban en el otro lado, ¿verdad? Hay 30 de momento. Somos 30, mejor dicho. De todas formas, yo creo que igual empezamos y bueno, que se vayan trasladando. Bueno, buenas tardes, buenos días o lo que sea ya. Y gracias por este cambio y esta adaptación rápida que hemos tenido que tener para estar en esta sesión de inspiración con Liz Rosselló. Y Liz, bueno, pues gracias, bienvenida y encantadas de que colabores con esta iniciativa de cultura de perspectiva. Para las que, o los que no conocéis a Liz Rosselló, bueno, es la fundadora de Postfuturear, que lo veis además en el nombre que le aparece en el Zoom, o sea que ya la podéis fichar. Y Postfuturear es una agencia de consultoría estratégica y un espacio de investigación en temas de futuro y de las tendencias que puede que sí o puede que no nos definan ese futuro, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de trabajar desde la agencia con empresas y con instituciones públicas, pues también ponente en diferentes eventos como el Smart City Week o el TEDx Madrid, o me imagino que otros muchos más. Tiene un blog, yo la sigo por LinkedIn y os animo a que la sigáis porque con bastante frecuencia se encuentran cosas que nos hacen ahí, que nos pinchan y que nos hacen pensar y que nos hacen, bueno, no sé si romper un poco los esquemas que teníamos, ¿vale? Y por eso lo hemos traído y por eso le hemos pedido que hoy comparta lo que sabe, sus experiencias y demás en esta sesión de inspiración. Lo que le hemos pedido es eso, que nos inspire, que nos haga pensar, que nos haga, bueno, que nos meta ideas un poco diferentes y sobre todo que nos rete. Entonces, con esas expectativas estamos, Liz. Y yo ya, sin más, te paso la palabra y bueno, otra vez gracias y encantadas de que estés aquí. Muchas gracias, Lola, por la presentación. Bueno, decir que para mí es un honor que cedáis un poco el espacio también y que para poder explicar un poco qué hacemos. Y hablo en plural porque aunque de momento soy la persona que está más dentro de Postfuturear, también estamos Albano Cruz y Rogelio Márquez, que vamos trabajando desde diferentes ángulos en torno a un campo que aquí en España, aunque tiene ya muchas décadas de coexistencia, sigue siendo algo un poco minoritario, aunque en los últimos 2 años sobre todo ha empezado a haber de nuevo ruido con otro concepto clave que le llaman ahora diseño de futuros, con la cual no estamos muy cómodas, hay que decir, pero es decir, estoy hablando en el fondo del campo de la prospectiva, que tengo entendido que en Euskadi sí que hay un poco más de tradición. Y nada, lo que os quiero compartir, entre otras cosas, son reflexiones que conectan no solamente el campo de la prospectiva y... No me escucháis muy bien, decís, ¿no? Sí, Yo me he puesto los auriculares por si acaso, ¿eh? Sí. Porque a mí me pasaba también un poco, Nacho. Vale, no, y creo que hay un tema de interferencia de ruiditos. Es lo único, es eso, aprovecho a hacer esta indicación de que si podéis apagar los micros para que no hayan psicofonías extrañas, que parezca otra cosa. Ya estoy dentro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, es que ricasco, ¿eh? Qué ricasco. Pues como decía, estoy haciendo un poco de introducción y preámbulo al que quiero explicaros, ¿no? Y tiene que ver con que el campo de la perspectiva, a pesar de que aquí en España tiene menos presencia, sobre todo, digo, perdón, micros y apagados, porque se escucha todavía psicofonías y a mí también me da. Muy gracias por la comprensión. Pues eso, recapitulando. La cuestión es que ha ido evolucionando, ha ido avanzando, sobre todo en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y estamos trabajando mucho en aportar cosas tanto de lo que está emergiendo en ese campo, pero también desde otras áreas de ciencias sociales, todo eso para ayudarnos a navegar en tiempos
muy complejos y de incertidumbre. Y ahora, lamentablemente, con todo lo que ha sucedido desde el año pasado, pues ya nos es un poco más familiar. Vale, hecho el preámbulo, os comparto un poco toda esta explicación. Dame un segundito que voy a compartir. Y en realidad es ofreceros lo que he intentado hacer es una traducción de las lógicas que han ido emergiendo, no solo en estudios de futuros, sino en campos del pensamiento más críticos y analíticos, es decir, que con un rigor, en un lenguaje más sencillo que nos pueda ayudar a reflexionar y a mirar con otras herramientas el mundo con el cual tenemos que enfrentarnos o estamos conviviendo y poder tomar otras estrategias y orientaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Antes del 2020, sobre todo, veíamos sobre todo el mundo, y hablo en plural en un sentido cultural, en un sentido de que compartíamos colectivamente. El mundo como algo que es predecible, algo que podíamos visualizar cómo iba a evolucionar, que se podía predecir, ¿no? Que podíamos prever hacia dónde podían orientarse las tendencias, por ejemplo, la economía, las tendencias de consumo, incluso a nivel social, pero sobre todo a la que han empezado a aparecer eventos que no estaban en nuestro radar, incluso de lo que entendíamos que podía ser plausible, es decir, en un sentido de posibilidad, ya asumíamos que sí, tiene un sentido de que suceda. Cuando aparecen estos eventos que nos rompen los esquemas, más allá de que puedan ser positivos o negativos, desmontan bastante pues, esta visión de que el futuro sobre todo puede ser predecible. Y esto va ligado con sistemas de creencias mucho más profundos, de cómo nos enseñamos mutuamente en diferentes generaciones a lo largo de la historia nuestra, cómo funciona el mundo, que luego deriva también en cómo tomamos decisiones o cómo estructuramos la comprensión, por ejemplo, también de la economía y de los negocios. Por ejemplo, algunos paradigmas con los cuales solemos operar suele pues, derivar en un análisis de un entorno basado en sectores clásicos, ¿no? Alimentación, moda o ropa y complementos, productos de consumo básicos, yo qué sé, you name it, porque hay bastantes, un mogollón en el fondo. Luego, teníamos nuestra forma también de relacionarnos a la hora de hacer el diagnóstico antes de, por ejemplo, tomar decisiones de innovación o estratégicas. Es un diagnóstico basado también orientado a una rentabilidad en componentes económicos muy clásicos. Además, veníamos de una tradición cultural en la cual entendía normalmente, había un poco de todo, pero sobre todo como un mundo ilimitado, en el cual los recursos pues era como una especie de cornucopia, ¿no? Todo el crecimiento se puede sostener siempre, forever and ever, en el tiempo. También estábamos en un entorno de muchísima competición, de esta lógica de que las empresas son como organismos, por decir de algún modo, que tienen que competir y ¿no? el rollito este de los peces que se van comiendo entre sí, el pez grande y luego yo qué sé, metáforas como los peces pequeños juntos se pueden comer al pez grande, bla, bla, bla. Es decir, este tipo de paradigmas con las cuales definíamos un poco también cómo orientarnos y hacer este tipo de nuestras estrategias. De nuevo, también este tipo de relaciones, pues de entender cómo orientar la estrategia basadas como una especie de promesa que teníamos que cumplir, ¿no? Un atajo de, vale, además podemos predecir hacia dónde va a ir el mundo, por tanto, podemos tomar decisiones con las cuales comprometernos con una serie de indicadores, de medidores súper rígidos. En fin, todo esto para empezar a introducir un poco de dónde vienen todos estos esquemas. Entre otras cosas, venimos de cómo nos enseñan el mundo como si fuera un sistema muy sencillo y simple que se puede explicar mediante una mecánica tipo Newton, ¿no? En plan, si yo muevo
un vaso, si yo le empujo, se mueve, acción-reacción. Un poco también como nos enseñaban la economía clásica, ¿no? Es decir, cuando hay oferta, cuando hay demanda, perdón, aparece la oferta y la oferta atrae demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Como un bucle muy simple y sencillo. Y esto es de los manuales clásicos que se enseñan en economía. Si no mal recuerdo, esto es de Donaldson, o creo recordar, es que mal aquí a la izquierda. De hecho, también nos explicaban eso, que el crecimiento podría ser exponencial. Hemos visto como evidencias de el crecimiento de la población mundial, pues, el crecimiento acelerado, la aparición de nuevas tecnologías, más de lo mismo nos lo explican así. Ahora bien, cuando hacemos bien un análisis riguroso de cómo ha ido evolucionando la historia, nos hemos encontrado pues, que el crecimiento no siempre ha sido sostenido, y esto hubo como un catacroc a partir de los años 70, 80, 90 en adelante, se empezaron a ver pues, que el crecimiento económico no necesariamente es sostenible. No debe ser algo negativo ni positivo esto, sino simplemente es algo con lo que cual partir. Y además estamos ya en una situación que hemos empezado a descubrir a nivel colectivo, que hay algo llamado cambio climático que deriva de manera comprobada científicamente, que procede precisamente de esa búsqueda de crecimiento continuado, es decir, que la propia búsqueda y acción ha generado como un bucle de retroalimentación que ha puesto los límites todavía más abajo. Y esto es un poco la explicación de lo que la comunidad científica viene a llamar los límites. Uno de ellos es el cambio climático. Y hay más límites, ¿no? A la que se estimula la economía hacia unas orientaciones, pues hemos descubierto que como resultado de las últimas decisiones de las últimas décadas, las desigualdades económicas han crecido, y este es otro de los retos que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas ha indicado como que es algo importante a tener en cuenta. En general, entre esto, lo anterior, más los eventos que van ocurriendo, que van sucediendo, que no aparecen en nuestro mapa, no sé si os da la sensación de que ya no solo del último año, sino incluso de 2019, 2017, 2015, 2013, el mundo era un poco como este meme, ¿no? De plan, ¿qué sentido tiene? ¿Qué narices está pasando con el mundo? ¿Qué es todas estas movidas tan extrañas incluso a nivel social? ¿Cómo es que a pesar de tener más tecnología hay más desigualdades económicas o sociales? Un poco what the fuck, una expresión que usamos mucho en post. Y aquí entra un temazo muy interesante, y es que tal como percibimos que se da el presente, que se ha dado también la historia, se conecta con cómo proyectamos el futuro. Y es que con el futuro, de momento, solo nos podemos relacionar a través de la imaginación. Y esta imaginación puede estar o no pues, influenciada o basada en datos, obviamente. Entonces hablamos de proyecciones, de escenarios, o en un nivel más artístico, pues no se puede hacer. Evidentemente hablaríamos de la imaginación tipo pues, en novelas más de ciencia ficción. Pero bueno, es que este es un temazo súper importante a tener en cuenta, porque nuestros sistemas de creencias, entre otras cosas, alimentan cómo tomamos decisiones y también cómo entendemos que puede evolucionar el mundo y los cambios. Entonces, es lógico que cuando vemos todas estas movidas que no le damos sentido, al menos con los marcos con los cuales estábamos acostumbradas y acostumbrados a explicar el mundo, antiguamente nos parecen movidas, nos parecen problemas muy complejos. A lo mejor algunas o algunos de vosotros habéis oído hablar de wicked problems, ¿no? Es un concepto que apareció y se puso un poco de moda en los entornos de innovación hace una década o así. Pero en realidad en ciencias está pasando algo muy singular e importante, que es la aparición de lo que le llaman ciencias de la complejidad, que es que todas estas movidas se pueden explicar con siempre algunas incertidumbres, pues como todo en la ciencia, cuando diferentes ciencias, tanto sociales como naturales, se unen de manera transdisciplinar. Es decir, todo puede tener una explicación más o menos un poco más rigurosa. Por tanto,
Es decir, todo esto nos lleva a darnos cuenta de que realmente muchos modelos, muchos paradigmas que seguíamos usando en el mundo actual, a la que entran eventos como cisnes negros, es decir, eventos inesperados que eran imposibles de predecir, o elefantes negros, que son eventos inesperados porque desviábamos la mirada a problemas que ya sabíamos que existían, pues se nos descuadra mogollón. Entonces, esto tiene que ver pues, con la relación entre la visión estratégica y la innovación, en cómo la vamos a orientar en un nivel más profundo, pero también en el día a día, es decir, cómo vamos tomando las decisiones de manera ágil. Ya digo, tradicionalmente pues veníamos de esta visión de que las innovaciones iban a dar de una manera muy esperada, en plan, pues van a aparecer robots, pues van a aparecer, vamos a colonizar Marte y la Luna y luego lo que quede por el sistema solar, o coches más voladores, ¿no? Ese famoso cliché que todavía estamos esperando. Pero la realidad es que la historia nos ha demostrado que puede evolucionar de maneras mucho más complejas, que pueden darse incluso en diferentes épocas que se esperaba. Por ejemplo, estas son imágenes de archivo. Además, esto que pone en 1930 es de donde salen estas imágenes del futuro. Así a veces imaginaban el año 2000 o el momento en el que estamos viviendo ahora. Lo imaginaban muy en clave de los mismos clichés que seguimos utilizando. Es decir, todo lo que son rascacielos, todo lo que son robots, todo lo que sean coches en sus diferentes formas, como coches voladores, más inteligentes, whatever, vienen del siglo XIX sobre todo. Se orientan, perdón que tengo alergia, en otra época, en el fondo, cuando tenían otra cultura, otra sociedad. Por ejemplo, era una sociedad más distinta, las mujeres teníamos, por ejemplo, menos derechos y menos voz, o sea que viene de otras necesidades y otras formas de entender el mundo, y a pesar de ello estamos todavía pensando las innovaciones en este caso. La cuestión es hay otra movida además, es que por un lado pensamos el futuro como un cajón desastre de imaginaciones o de imágenes, y por el otro lado pensamos en las tendencias solo como si fuera algo del corto plazo, como si fueran dos cosas absolutamente distintas, y resulta que no. Entonces, esto también de nuevo tiene consecuencias importantes en cómo nos enfocábamos a la hora de pensar en la innovación, en cómo tratarla. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que hubo entre los 90 y los 2000 de la década pasada fue decir, vale, como estamos en un mundo cada vez más complejo y además la tecnología va cada vez más acelerada, cada vez se entiende menos hacia dónde pueden ir las cosas. Es decir, esto guay porque aquí hubo un encuentro con algunas cosas que se decían en campos como las ciencias sociales o los estudios de futuros, pero dijeron, pues ¿para qué pensar en el largo plazo si no lo podemos predecir? Ya. Entonces, de nuevo, la historia, si algo nos ha enseñado es que incluso en el corto plazo pueden estar sucediendo cosas que no tenemos en nuestro radar, que no tenemos, porque no nos interesan o porque son, parecen muy poco significativas o relevantes, pero siguen sucediendo en paralelo. Y esto que veis aquí, que parece un cacao, es un mapa de tendencias y corrientes arquitectónicas a lo largo del siglo XX. Y lo que sucedía es que no hay una única línea de evolución de la arquitectura. Siempre hubieron varias, algunas más minoritarias, que hay que sean más delgaditas, y otras más gordotas, por decirlo de algún modo, como más mainstream, por decirlo de algún modo. Y es así como evolucionan también las tendencias y los cambios, así como los espacios desde los cuales podemos inspirarnos en la innovación. Esto que veis aquí, que parece un poco extraño, es basado en un estudio que hicieron en la Universidad di Sapienza di Roma en 2017, que modelizaron cómo aparecen las innovaciones. Lo que se encontraron es que no evoluciona en plan cuchillo de piedra, luego el cuchillo de bronce, luego el cuchillo de metal, de hierro y de ahí a la espada láser. No es lineal, sino que una única innovación puede posibilitar diferentes nuevas innovaciones
incluso pueden acabar dándose en un futuro cercano varias en vez de una única. Es un movidote que incluso puede sonar muy filosófico, pero la cuestión es, vale, todo esto es muy guay, Liz, todo esto suena mega de filosófico, pero ¿cómo esto lo aplicamos? La cuestión es que, como os enseñaba aquí hacia atrás, solíamos proyectar los planes estratégicos en un único escenario, en plan predicción, en plan afirmación. El futuro solo puede ser así. La estrategia, incluyendo las innovaciones que tienen algún tipo de papel estratégico, solo pueden orientarse en un único plan o master plan. Entonces, lo que nos encontramos es que en realidad hay varias posibilidades. En vez de nosotros en estudios de futuros trabajamos con un poco esta visión de multiposibilidad a la hora de pensar en el... Esto que veis aquí es una cosa que somos mega de pesados, está muy bien para empezar a entrar aquí, que le llamamos cono de futuros. Y lo que sería a la izquierda, el vértice donde empieza, sería el presente, por decirlo de algún modo, y hacia adelante se abren múltiples posibilidades, un poco como lo que se ve a partir de esta bolita que tiene un círculo rojo alrededor y muchas flechas. Es decir, que nuestra forma de relacionarnos con lo que puede ser futurible, incluso mañana, incluso dentro de un año, es acercándonos más con una mirada de posibilidades, incluyendo aquellas que pueden ser más probables, y aquí puede tener un papel muy clave herramientas analíticas más matemáticas, pero también con aquello que no necesariamente es tan probable. Y aquí, si algo nos ha enseñado el año pasado, es que pueden darse esos escenarios que no figuraban en ninguno de nuestros planes. Es decir, nuestra manera de relacionarnos, al menos desde estudios de futuros, es decir, los futuristas que de verdad trabajan rigurosamente, lo hacen con una mirada de multiescenarios, de varias posibilidades, no de predicciones, es así, al menos es una más práctica y más fluida para luego tomar decisiones que sean más fáciles de adaptar. Es decir, aquí un poco la idea a la hora de planificar, ¿no? Incluyendo también la planificación de proyectos de innovación. Y aquí la innovación ya no se entiende solamente como innovaciones de caliz tecnológico, sino de nuevas formas de hacer. Y es que todo esto va en el fondo de adaptabilidad, y ya sea en clave de adaptación, plan de choque, porque ha habido un cambio que no esperábamos, que siempre puede haber esta posibilidad, a pesar incluso de tener estas herramientas de estudios de futuros, o en calidad de avanzarnos, de estimular un posible futuro que no necesariamente iba a ser probable, pero nos parece más deseable. Esto en realidad es lo que hacen grandes empresas porque tienen este conocimiento, tipo Google, tipo Apple, en el fondo trabajan con prospectivistas desde hace décadas, no es ninguna casualidad. Es decir, aquí lo que sería la innovación tiene un papel estratégico fundamental, en el sentido de incluso cómo orientarnos hacia lo que no podemos concebir en la imaginación. No sé, es decir, aquí estamos entrando en una época en que están entrando otras lógicas distintas. Y aquí os lo explico un pelín más. Si teníamos al inicio esta columna de aquí, de la izquierda, de un poco cuáles son las ideas y perspectivas más mainstream, esto es lo que está entrando, por ejemplo, también en Estados Unidos. En Reino Unido pues tenemos gente súper potente, que os invito a que miréis lo que hace como David Snowden con su marco de trabajo Cinefin. Os lo pondré luego en el chat porque es una palabra galesa y lo estoy pronunciando mega de mal, es como Canavan o algo así, pero os lo escribiré bien para que lo encontréis, porque esto lleva desde los años 2000 y ahora empieza a tener mucho más sentido, también empieza a entrar en España. Es decir, ya no estamos solamente pensando en sectores, las tendencias y los cambios no se quedan en un sector, se manifiestan y se expresan en múltiples sectores de diferentes maneras y de distintas intensidades. Por lo tanto, para prever, para utilizar bien la gestión de la inteligencia o de la información, hay que tener una mirada más holística, vamos a decir. Es
decir, como panorámica, por decirlo de algún modo. Un diagnóstico, a la hora de hacer el diagnóstico y análisis interno, ya no solo la rentabilidad importa, evidentemente importa, pero no solo ya, sino ahora habéis a lo mejor oído hablar de purpose driven, de propósito. En realidad es un paso más allá. Hemos descubierto que las decisiones que tomamos con una orientación económica pueden tener a veces repercusiones positivas o negativas que no esperamos en un primer plano si solamente pensamos en cuestiones de rentabilidad. Yo que sé, casos como Airbnb, que a veces se alza como gran ejemplo de innovación, también nos ha demostrado en los últimos años que tiene consecuencias negativas sociales en algunas ciudades, por ejemplo, de acelerar procesos de gentrificación. O sea, estamos descubriendo que el planeta tiene límites y no debería ser algo malo, sino simplemente otra forma, nos implica otra forma de relacionarnos con el entorno social, natural. Y en general un poco está esta lista de cosas que están apareciendo, que están ingresando y lo podemos ver, por ejemplo, en los últimos artículos de 2015 por ahí, por ejemplo, en Harvard Review, en el Meet Business, lo que sería estas revistas más especializadas de negocios y estrategia. Este tipo de nuevos paradigmas cada vez están más presentes en las nuevas miradas de estrategia y sobre todo de innovación. Entonces, truquis o propuestas que os hago para empezar a ejercitar. Romper con esa mirada de solo puede pasar una única cosa, que seguramente ya después de estos 2020 ya lo habréis incorporado más o menos. Es decir, esta mirada de cono, al menos, de que pueden pasar varias ideas más y utilizar escenarios, aunque sean sencillos, de, vale, ¿qué pasaría si? ¿Cómo nos adaptaríamos en ese posible escenario? ¿Vale? ¿Qué pasaría en este otro escenario B? ¿Cómo nos adaptaríamos? Y aunque ninguno de esos fuera a suceder, como mínimo haber tenido más flexibilidad de abrir la capacidad de imaginar lo plausible, de cómo nos adaptaríamos, de qué innovaciones podríamos sacar, de haber preparado al equipo, de haber ejercitado a nivel de conocimiento interno más a toda la organización. De orientarnos también a una mirada a la hora de pensar la estrategia y la innovación, pues eso, de como mínimo tener un master plan mucho más currado, por decirlo de algún modo, y tener planes B y C, tampoco infinitos, pero un par como mínimo extra, menos currados, menos bajados, menos estructurados, pero en plan que podamos acogernos a algo en caso de, por ejemplo, planes de choque. Aquí también hay un tema de gestión de la información y del conocimiento y de entender la incertidumbre, aquello que no podemos saber porque no tenemos ni pajolera idea que puede suceder, de una manera distinta, en plan, no es la sombra del conocimiento, simplemente es una laguna aparte de cosas que, es que a veces ni siquiera sabemos que no sabemos. Sé que vuelve a ser movida filosófica, pero aporta algo. Luego, lo que estaba diciendo, la gestión de la incertidumbre es súper importante, ¿no? Podemos pasar desde ese desconocimiento ese no conocer que desconocemos algo, pasando por conocer que desconocemos algo, que sería la incertidumbre per se, hasta, vale, sabemos que sabemos cosas, pero tenemos dudas de qué modelo escoger o porque es un dilema, no hay una única posibilidad correcta. Es decir, aprender a gestionar estos modelos incluso en el impacto emocional que tienen, ¿no? Es decir, en 2020 hemos visto todo el momento de parálisis. Es normal, es natural y es humano. Pero tener herramientas también que incluyan estas capas más humanas cada vez se está volviendo más relevante. Y bueno, y una cosa que invito es a abrazar el tiempo, ya no desde esta mirada lineal de que los cambios son así como en plan, pues lo que decía, cuchillo de piedra, luego el de cobre, luego el de hierro y el futuro la espada láser, sino en que esta mirada como más abierta. Y aquí es donde entra un poco una visión distinta también de acercarnos con diferentes plazos de tiempo. No es lo mismo con lo que puede suceder mañana, que nos podemos preparar mucho más, que mirar hacia un año vista. Y aquí abrazar a largo plazo vuelve a ser algo muy sexy e interesante porque nos obliga a pensar en hacia dónde pueden ir distintas cosas con impactos más profundos. Por ejemplo, el cambio climático, que sin duda alguna es una de las cuestiones más importantes ahora mismo y no por nada, pues, por ejemplo, la Unión Europea
o el propio gobierno español están dándole mucha caña como de golpe. En fin, esto es un poco la cuestión. A pesar de la complejidad tenemos que tomar decisiones. A pesar de las incertidumbres tenemos que seguir adelante. Y además, si algo hemos aprendido de la historia, y aquí hablo con el gorrito de historiadora, es que podemos adaptarnos, tenemos mucha capacidad de adaptación. O sea que, bueno, es un poco mi invitación reflexiva. No sé si os ha aportado algo, me encantaría saber vuestra opinión, si hay algo que os ha chirriado, si hay algo que queríais estirar, no sé cómo lo veis. ¿Me decís? Estamos en ese momento en que no arranca la gente. No, es normal. No sé qué os ha parecido. Podéis usar el chat, que es una fantástica herramienta que tiene al menos los medios digitales para no tener que sacar la cara, ¿no? Bueno, o si no, hombre, si la mayoría ya nos conocemos, pues sacamos la cara y decimos, ¿no? Alice no la conocéis hasta ahora, bueno, algunos tampoco me conocéis igual a mí, pero yo creo que es más... Sí, pues, perdona. Después del momento este... Si queréis por romper el hielo y porque alguien empiece, empiezo yo. Cuando hablabas al principio de que como el futuro es muy cambiante, que la gente ha empezado a hacer planes estratégicos a más corto plazo, ¿tú eso crees que es un acierto o al revés? Sí, no. Es decir, voy a hacer una cosa, voy a volver a compartir una de las últimas slides, porque así lo visual nos ayuda. Perdón, dame un segundo. Mientras busca Liz, os digo que él es Nacho de Mutualia, para que vayáis poniendo caras. Perfecto, gracias. Como enseñaba aquí, no sé si con Zoom se acaba de ver del todo por completo. No podemos pretender, y esto en el fondo tiene que ver con cómo hemos llegado a la conclusión de dejar de mirar a largo plazo, ¿no? No podemos hacer el mismo estilo de planificación para el corto que para el largo, sobre todo porque, como enseñaba un poco aquí, a ver aquí el cono, es decir, el análisis de probabilidad de cómo pueden evolucionar las cosas pierde fiabilidad cuanto más lejos miramos. Es decir, es menos probable, podemos detectar cuánto es algo probable en el corto, pero lo hacemos súper fatal en el largo porque hay más posibilidades que puedan ir emergiendo y hay mucha más incertidumbre, obviamente. Entonces, esto lo que acaba implicando es que podemos planificar, planificar para los siguientes 3 meses o 12 meses vista de una manera más clásica, por ejemplo, utilizando estas herramientas ¿cómo se dice?, de poner objetivos tipo SMART, ¿no? Que sean especificables, medibles, etcétera. Pero cuando intentamos hacer lo mismo para el medio o largo plazo, en plan más allá del año vista, se nos desmonta, pues porque por el camino van sucediendo cosas. Es decir, es esto que explicaba, ¿no? De que a medida que vamos mirando más hacia el futuro, hay más incertidumbres de cómo pueden evolucionar las cosas. Es decir, es evidente que estas nuevas maneras tipo Agile o Ágil, Lean, que han ido apareciendo en las últimas 2 décadas, tienen cosas súper positivas a la hora de relacionarnos con cómo gestionar los cambios, con cómo planificar y cómo analizar y medir la evolución de aquellas decisiones y acciones que hemos tomado, pero no nos sirven efectivamente con el largo plazo. El problema es, como decía, que se ha quitado de la ecuación. Y en plan, pues ¿para qué mirar a largo plazo? Pues precisamente es interesante tenerlo en cuenta porque había información, por ejemplo, de cosas que podían ir sucediendo, no con probabilidad, en plan, rigor, predicción, seguro que va a pasar, pero claramente ahí estaba ya el cambio climático, es decir, es una cuestión que se conocía desde hace tiempo. O los problemas que impactaban la pérdida de biodiversidad, que va relacionado con la COVID. De hecho, la comunidad científica llevaba una década por lo menos avisando que podían pasar estas cosas. O sea que también aquí en este plano del largo plazo es donde entra la famosa visión, que ha ido
diluyéndose con el tiempo y parece más solamente una herramienta de comunicación que una herramienta estratégica, cuando sí lo es un escenario de futuro. Por tanto, tener un escenario deseable al cual mirar y decir, vale, ¿dónde queremos llegar? Queremos llegar a este escenario y deseable. Para ello necesitamos, pues, yo qué sé, 2 años vista, porque han de pasar cosas complicadas, de alguna manera han de haber unos pasos. Y esto en un año vista también te puedes plantear una visión, pero pasan menos cosas y es menos ambicioso, tiene menos focalidad de transformación. Entonces, en este sentido, la mirada a largo plazo tiene mucho más sentido, no es algo incompatible, a pesar de que estamos en tiempos complejos. No sé si he respondido a tu duda o todavía la he liado más. No, pero me has hecho pensar que al final esto de la visión a muy largo plazo es solo para los que lo van a poder crear ellos mismos, ese futuro. Sí, es guay esto. No, claro, el problema es que si seguimos contemplando, bueno, sí, si seguimos contemplando que no podemos hacer nada, sobre todo como agentes pequeños, ¿no? Por ejemplo, una pyme no es lo mismo que Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola, por poner un ejemplo random de empresa grande, tiene muchos recursos. Pero es que ni siquiera Coca-Cola lo puede controlar todo. O ni siquiera Estados Unidos como gobierno, a nivel de Estado, lo puede controlar todo. Ahí estamos con el cambio climático. Si fuera por ellos, estoy segura que hubieran cortado con el cambio climático. Es decir, no pueden tener un control absoluto. Y perdón que use mucho el cambio climático, pero me parece como el paradigma más claro para entendernos todas. La cuestión es que sí que podemos controlar algunas cosas y tener en cuenta que a la vez no lo podemos controlar todo. De ahí que en realidad quienes usan, por ejemplo, visiones con una mirada más contemporánea ya están usando multiescenarios. Es decir, están usando varios, en plan, un ejercicio que hacíamos nosotros eran 3 visiones, perdón, escenarios deseables. En el sentido de romper en caso de emergencia, más uno muchísimo más ambicioso como herramientas. Es que aquí está el tema, no son promesas a cumplir. Obviamente nos han de instigar, nos han de motivar a perseguir una transformación que se condensa en esa visión, si no tiene ningún puñetero sentido. Pero no son promesas porque pueden pasar 1000 cosas. Ahora bien, de ahí considerar que como empresa pequeña no podemos hacer nada, pues ¿para qué se gestiona una empresa? Es decir, todos tenemos un papel y una agencia. Todos tenemos una capacidad de transformar cosas pequeñitas, muy mínimas. Obviamente no hay que fliparse, pero tampoco hay que ser tan pesimistas. Y obviamente en una situación como en la que estamos ahora, en la que hay procesos muy complejos y no lineares, pues efectivamente es todavía más difícil intentar controlar algo. De ahí que han ido emergiendo, es que tiene todo el sentido, en las últimas 2 décadas, herramientas como la que ya ahora me has recordado, tengo que poner la de Cinefin. Y cómo gestionarse incluso cuando no tienes ni pajolera idea de qué estás haciendo en el entorno, por tanto no puedes visualizar hacia dónde pueden evolucionar las cosas. Cómo tomar decisiones también en contextos de incertidumbre o cómo instigar semillas de transformación y cambio. Y aquí es donde entra la innovación. Ya no como cliché de voy a crear una app, sino vamos a crear nuevas maneras de adaptarnos también según nuestras normas y nuestros valores. Es decir, es un cambio profundo que se está dando poco a poco, porque todo lo cultural siempre es lento, no es nada malo ni positivo, es decir, somos así, pero bueno, la sugerencia era empezar a presentar un poco estas nuevas orientaciones que ya están, que aportan algunas llamas. No sé si vuelvo a liarla más. Digo, no sé si te he respondido o... Sí, sí. Vale, quedarme tranquila con... ¿Alguien más se anima? A mí, yo por hacer un comentario mientras otros van pensando, justamente acabas de quitar la presentación, pero me parece muy interesante ese gráfico en el que diferenciamos lo que es planificación de lo que puede ser esa visión o esos pensamientos estratégicos. Y que realmente diferencia lo que es el corto plazo y lo que es el largo, ¿no? Y probablemente el cómo llevamos al hoy
actuaciones que nos tienen que ir orientando hacia esa visión de futuro. Sin, por supuesto, pensar en que no vamos a poder hacer nada ni que vamos a ser nosotros los que creemos completamente el escenario futuro. Pero yo creo que pensar en esos escenarios plausibles, aparte de hacernos conscientes de que las cosas no siempre van a ser como pensamos que son, nos ayuda a ir siguiendo determinados factores para ver cómo evoluciona la situación y estar más preparados en el momento de que si tú no puedes crear ese futuro, por lo menos podrás adaptarte o podrás reaccionar más rápidamente, ¿vale? Entonces, el tema de esa construcción de los escenarios creo que también ayuda para empezar o para hacer esas conversaciones estratégicas que ayudan también a aumentar nuestra creatividad, porque, ahora hablando de nuestro entorno, yo creo que nosotros, como también decías tú, ¿no, Liz? Estamos acostumbrados a esas proyecciones, a los números, a esa mentalidad ingenieril, y la verdad es que basar reflexiones en imaginación yo creo que nos cuesta un poco. Entonces, yo creo que en este momento pues igual tenemos que desaprender cosas o formas de hacer que hemos venido haciendo hasta ahora y empezar a probar modestamente, aunque sea, pero con nuevas formas de hacer, con nuevas formas de pensar, aplicando la imaginación. Todos somos creativos en algún campo, entonces yo creo que ahí tenemos, pues eso, por una parte la necesidad de intentar imaginar escenarios plausibles y por otra la necesidad de fomentar esa creatividad dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y de mezclar, como tú también decías que la complejidad viene muchas veces de la combinación de diferentes disciplinas de las ciencias, y yo creo que todo lo que pueda ser mezclar, y sí, voy a hablar de hibridación, todo lo que sea hibridar y mezclar dentro de las organizaciones personas diferentes y mezclarnos con gente de fuera y con otra perspectiva, yo creo que siempre ayuda a imaginar esos posibles escenarios, ¿no? Sí, además, para seguir un poco la línea del encaje que tienen las nuevas orientaciones de innovación, sobre todo con estrategia, y la pregunta que está haciendo Nacho, que es compleja. Es decir, cuando nos empezamos a relacionar también con qué podemos empezar a cambiar de nuestro entorno, claro, es decir, a veces pensamos pues, que solamente dominan las grandes corrientes, ¿no? Estaba usando tanto el ejemplo del cambio climático, obviamente hay grandes estructuras, por decirlo de algún modo, que van evolucionando con procesos, ¿no? Lo que llamamos tendencias o megatendencias, a veces tan grandes. Pero, yo qué sé, después se utiliza como ejemplos casos que generan disrupción, ¿no? Esta palabra que está tan abusada. Cuidado con lo que dices de disrupción, que estamos nosotras ahí con temas de disrupción, a ver si nos vas a desmontar el proyecto, ¿eh? No, pero en el fondo guarda es decir, guarda que se esté poniendo tan de moda, guarda la expectativa de que realmente haya una posibilidad de cambiar algo que no está precisamente en el plano de lo que se espera que iba a suceder, ¿no? Es decir, que haya un algo, en este caso provocado por nosotras, por una organización, por una empresa, que pueda generar alguna transformación en el entorno. Pero es que en el fondo todas continuamente estamos generando algún tipo de influencia por el simple hecho de existir y de generar relaciones entre personas. Obviamente no tienen el mismo tamaño. Es decir, en este sentido, todas las nuevas orientaciones que están saliendo sobre innovación es tener en cuenta que, por ejemplo, incluso la tecnología tiene un papel de relaciones como si fueran un elemento más en un sistema que afecta a su entorno y no solamente a nivel económico. Por tanto, de ahí es decir que no podemos cambiar nada, pues no sé, hay más evidencias que apuntan lo contrario, ¿sí? No sé. Es decir, son cuestiones que, ya digo, no tienen una respuesta única y simple. De ahí que también en Postbook... Entiendo bien la pregunta de Virginia. Sí. Tenemos dos preguntas. Empiezan, Virginia, aunque está escrita, ¿por qué no la desarrollas tú un poco? Gracias, Patricia. Bueno, en todo esto de los planes un poco de corto, medio, largo, la visión,
y demás. Muchas veces las empresas cuando quieren poner en marcha algún plan están siempre pues, intentando controlar el margen de error, ¿no? Al final, cuando la innovación lo ven como un riesgo y lo que intentan es pues, pilotar o intentar bueno, pues, minimizar esos escenarios de equivocación para controlar pues, el presupuesto, la dedicación de medios, los recursos y demás, ¿no? Y se habla mucho de los planes de contingencia, ¿no? De, bueno, yo pongo esto en marcha, me pongo un indicador y si aquello no va bien, pues reactivo, ¿no? Hago más publicidad o lo dejo, o, bueno, se ponen esos puntos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el plan de contingencia te limita esa visión que quieres, ¿no? Pero bueno, pero son necesarios, las empresas al final es la forma de asumir riesgos. Entonces, preguntaba un poco de hasta qué punto tiene sentido, porque muchas veces los planes de contingencia te limitan el desarrollo, ¿no? Hacerlos en el corto, en el medio, en el largo, porque muchas empresas ya se ponen un poco en la parte de la visión con el plan de contingencia y bueno, pues veo que puede limitarles, ¿no? el desarrollo de este tipo de cosas. Se autolimitan con estos planes de contingencia, con el tema, con la idea de no asumir los riesgos que muchas veces se necesita tomar para ir avanzando, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí. Bueno, yo al menos creo que te he entendido, si no me vas corrigiendo, ¿eh? Pero es que es un súper temazo. Es decir, otra cuestión que tiene el no mirar al largo plazo implica no mirar a la larga historia. Es decir, las grandes transformaciones, ya no hablo solo de cambio climático, sino, por ejemplo, todas las transformaciones demográficas que hay, ¿no? Toda esta tendencia que, por ejemplo, la ONU apuntaba, ¿no? En 2050 casi el 70% de la población estará en ciudades y además las ciudades grandes serán más grandes en detrimento de las pequeñas, ya no solo el campo. Esto puede ir cambiando más con lo que otras movidas. O yo qué sé, todo el tema de la desigualdad económica, que ahora, sobre todo en 2020, nos ha empezado a preocupar porque hemos visto de manera más visible algunas movidas. O toda la cuestión de cómo nos afecta pues, cuestiones como la privacidad de los datos, por decir cosas más tonticas, que son estructurales. Cuando solo miramos al corto plazo, estamos viendo cómo es como ir visualizando acción y reacción de qué ha sucedido, pues, por ejemplo, en los últimos 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ahí me refería con esa mirada de largo plazo hacia atrás versus el corto plazo hacia atrás. Y vamos reaccionando, utilizando, sin embargo, modelos, de ahí que todo este rollo casi filosófico que explicaba al inicio, ¿no? De esas miradas que tenemos de cómo entendemos el mundo, porque esperamos que el mundo sea mecánico, ¿no? Acción-reacción. Por tanto, no hemos hecho ningún tipo de ejercicio de mirar cómo las cosas han ido evolucionando a lo largo de una historia. Ya no hablo en plan 100 años ni siquiera, sino en los últimos 20, por decir algo. Hace que veamos el mundo como que siempre todo cambia para que nada cambie, ¿no? Todo ha ido cambiando y es decir, mucha tecnología, mucho tal, pero luego ves en la moda que seguimos llevando moda de los años 90, de los 2000, es como que se va, que en el fondo los cambios más profundos y sociales parece que no sean tantísimos a pesar de más internet, que si TikTok y que los jóvenes van a invadir el mundo. Ayer, por ejemplo, en Twitter había un tipo que compartía una predicción de los años 60 sobre los boomers, que decían que iba a ser la generación, es decir, boomers, los que nacieron en los años 50 y 60 en Estados Unidos, que iba a ser la generación que iba a pisar la Luna y Marte, que iba a ser la generación que iba a reducir, no le llamaban cambio climático, pero como que iban a reducir las consecuencias en el medio ambiente, que iban a tomar un montón de cosas que se parecían prácticamente a las mismas predicciones que se hacen hoy en día por la generación Z. Y en el fondo estamos como siempre repitiendo una mirada de cómo es el mundo, que la vamos repitiendo. Entonces, esa mirada de corto alcance temporal, tanto hacia atrás como hacia adelante, por eso incluía el pasado también en esa especie de diagrama peculiar que habéis visto, es porque nos hace luego ver el mundo como que sí, hay cosas como muy disruptivas, ¿no? Explicamos la disrupción pero en términos de tecnologías que desmontan un poco el mercado, pero, o yo qué sé, las famosas curvas del ciclo hype de Gartner, cuando lo miramos, solo alcanza, como hay algunas innovaciones que las miran como a 10 años vista, y en el fondo dices, pues es como siempre hay
innovaciones, pero no cambia tanto el mundo, pero sí, está transformándose. Entonces, ¿qué pasa? Llega 2020 y dice, hola, el mundo a lo mejor sí que está cambiando de manera más profunda. Entonces, claro, por otro lado está la cuestión de que evidentemente, más cuando eres una organización pequeña, no puedes asumir ciertos riesgos. Es que, a ver, no, en toda esta mirada de hay que abrirse a los riesgos, sí, pero obviamente tampoco a lo loco, es decir, hay que hacerlo con cabeza, además que con corazón. Y claro, el problema es las herramientas que utilizamos, de ahí la invitación a volver a abrir la mirada a largo plazo, es que no son incompatibles. El problema ha sido considerar que podíamos planificar de la misma manera para el corto que para el largo plazo. Entonces, si no se hace ningún puñetero ejercicio, perdón por hablar mal, pero ningún ejercicio de mirar, hacer esta mirada de largo tiempo, ni que sea 10 años para atrás, para hacer y también proyecciones hacia adelante, pues claro, parece que siempre va a ser lo mismo y va a dar la sensación que podemos seguir actuando igual que siempre. Lo de siempre siempre ha funcionado, ¿sí? Es como una cuestión en el fondo cultural, ya no de cultura solamente de sociedad, sino de cultura y dentro de las organizaciones. Y al final es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo romper ese ciclo? Pues comenzando a ver que tiene un valor también económico, si seguimos solamente con la mentalidad de medirlo todo económicamente. Mirar a largo plazo, introducir reflexiones que parecen filosóficas o muy abstractas, aporta algo, que es entender mejor dónde está, en qué posición, ya no solo del mercado, sino del mundo, está, por ejemplo, nuestra organización. Hacia dónde está evolucionando el mundo, aunque no nos guste o sea incómodo. Es decir, no por no gustarnos cuestiones precisamente como el cambio climático, no ha dejado de suceder. ¿Sí? No sé si respondo porque es que es un tema que en el fondo yo también intento cómo explicarlo mejor, porque es una cuestión compleja. No sé si acabo de... Gracias, Liz, por el esfuerzo. La verdad es que es complejo, pero bueno, sí que es como para... A ver, al final es lo que te comentaba, ¿no? Antes hacías un esquema muy interesante entre lo que era el tema del abismo, ¿no? Y la incertidumbre, las dudas o la certeza. Está claro que en entornos de certeza, bueno, pues parece que la toma de decisiones es más fácil, pero a medida que vamos avanzando y el futuro nos va metiendo en, bueno, pues cuanto más a largo plazo, más abismo encontramos o más oportunidades, ¿no? Pues al final sí que es cierto que en las empresas los planes estratégicos y de gestión llevan unos presupuestos asociados y sus planes de contingencia. Entonces, no sé hasta qué punto muchas veces cuando yo siempre digo tener un plan de contingencia a largo plazo, no sé hasta qué punto es útil, lo puedes tener más en el corto, ¿no? Es complicado, sí. Pero claro, muchas empresas se ponen esos objetivos a, bueno, y si no llegamos a tener una EBITDA de no sé cuánto, paramos todo este tema, abandonamos la digitalización o el e-commerce o el tal, ¿no? Y dices, bueno, pues... Sí. Y es complicado porque además eso, el plan de contingencia muchas veces pues no es el que se revisa, de hecho se revisa más el plan de gestión o el plan estratégico, pero la contingencia ahí sigue estando, ¿no? Y el número y el EBITDA ahí te queda y dices, bueno... Claro, es que el problema de los planes de contingencia, en plan de choque, ¿no? Es que se siguen entendiendo como que tiene que ser algo muy rígido, ¿no? En plan, me lo ocurro ahora, en el fondo es un poco de lo práctico, me lo ocurro ahora, hago el super mega plan de contingencia de plan de choque en el mejor de los casos. Pero claro, a lo mejor hasta dentro de 3 años no lo necesitas y la realidad ha cambiado. Y aquí hay otro temazo, ¿no? Es decir, si no hacemos esa formación, por decirlo de algún modo, o reflexión de qué está cambiando del entorno y cómo se va evolucionando la realidad de nuestro entorno, claro, seguimos utilizando los mismos parámetros, los mismos indicadores, los mismos medidores que hace 20 años o que hace 10. Y claro, se van descuajaringando, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba grabando unas cápsulas en las cuales explicaba que el uso de redes sociales como Facebook, como Instagram, está cayendo. Pero ¿qué hace Facebook? Utilizar indicadores de hace 10 años para decir que todo va bien, y lo saben, ¿eh? En plan, no están casi desapareciendo cuentas, claro. ¿Qué hacemos la gente cuando dejamos de usar el Facebook? Muchas veces lo dejamos ahí. Y a lo mejor no lo dejamos del todo, sino que pasamos, en vez de, si antes estábamos pues cada día, todo el rato, ahora pues nos pasamos una vez a la semana, una vez al mes. ¡Ay, tengo un Facebook, mira!
Entonces, el indicador que es más, por poner un ejemplo muy concreto, para entendernos, el indicador que en realidad está midiendo cómo hay una caída en picado de uso de redes sociales es el uso por día. Pero claro, Facebook no le mola tanto enseñar esta métrica. A eso me refiero con adaptar las métricas. Es decir, estas métricas solamente se pueden diseñar teniendo en cuenta cómo ha evolucionado, ¿no? Yo utilizaba hace unos meses la metáfora de entender el mundo como, o mejor dicho, el análisis de qué ha cambiado como un mapa. Podríamos imaginarnos como que el mundo es un mapa que está, un territorio que está en constante cambio, que a veces aparecen montañas que se hacen más altas y a veces hay valles que aparecen de golpe. Si no hacemos un análisis de cómo ha cambiado esa orografía, este territorio, seguiremos creyendo que a lo mejor allí todo es plano y a lo mejor hay me sale en catalán, bueno, como un valle, ¿no? En plan, el cañón, un cañón, ¿no? En plan, cañón del Colorado, allá, Clasca. Y claro, ahí hay un obstáculo que no habremos calculado, pero tampoco lo podemos saber si no hemos llegado allá y del tema de incertidumbre. Por lo que usar planes de contingencia, sobre todo a largo plazo, en plan súper milimetrado, es absurdo. Sorry for los ingenieros. Pero, es decir, por estas orientaciones más de estrategia adaptativa, están hablando más de tener como principios, no en plan valores éticos necesariamente, sino como lo que se usa a veces en programación, if then. Si pasaría esto, un principio básico a aplicar, patapam. Y cuando ya estás realmente ante un caso que has de aplicar contingencia, rompes, tienes solamente un core de principios, añades información de lo que sí que puedes tener de información, añades un análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que no tenemos ni puñetera idea de que está sucediendo? Vale, ¿qué podemos hacer para adaptarnos? Por ejemplo, vamos a hacer experimentaciones sonda. Vamos a aplicar una nueva cosa para probar, por ejemplo, qué está pasando con los consumidores que no entendemos qué está pasando con ellos. Han cambiado el interés. Por poner ejemplos random, bueno, random, que pueden ser un poco más familiares. Y, por ejemplo, yo cuando hablaba de esos plazos, ¿cómo se actúa? Una forma que tenía yo de proponer, pero hay más, pero para entendernos podría ser a 3 meses vista, por ejemplo, en tiempos como los de ahora, volátiles, sí que puedes hacer planes con indicadores y objetivos SMART, muy medibles, muy claros, muy definidos. De 3 meses vista a 6 meses vista o un año vista, ya no los haces tan definidos, no los haces un pelín más abiertos, pero tampoco tan abiertos, sino que defines a nivel más cualitativo, de orientación hacia dónde te quieres dirigir. De un año vista hacia adelante, si hacia allí tienes todavía la visión, ya sí que añades principios, ¿vale? De cómo adaptar. Entonces, cada 3 meses se hace el famoso, bueno, se supone, el famoso análisis de cómo ha ido esos 3 meses anteriores, ¿no? El trimestre. ¿Cómo lo cerramos? Ya no solo a nivel económico, qué se ha podido llegar, qué objetivos se han podido cumplir, por qué no se han podido cumplir los que no se han podido cumplir, qué ha fallado, ha sido algo del entorno, porque no siempre es un error humano. Vale, pues tenemos además más información. Este tipo de ejercicios que en el fondo tampoco, si se hacen de una manera sistemática, pueden llevar menos tiempo de lo que se podría esperar. Entonces, además se obtiene nuevas formas de nutrir de información y conocimiento, además significativo para la organización. O sea, que son nuevas orientaciones, me pueden enrollar. ¿No? Pero, y además, Liz, hay otra pregunta más. Estamos hoy que no nos conocemos. Bueno, primero, gracias, Virginia. Bueno, como podéis ver, ella me ha ayudado, no hace falta presentarse porque ya ponía que era la clase de alimentación de Euskadi, así que fenomenal. Tenemos una pregunta de Hachu de Bach que pregunta sobre alguna reflexión sobre el proceso de toma de decisión. No sé si quieres ya sé que te va mal la cámara, Hachu, pero si quieres interactuar. Ay, madre. No, al final, bueno, gracias por la presentación, Liz, muy interesante. Espera, pongo la cámara, es que oigo peor con cámara, ¿vale? Creo que estoy poniendo, o no sé si he puesto. Bueno, a ver, la pregunta ya un poco, vale, generamos visiones medio largo plazo en diferentes tiempos, marcando más así grado de definición de los objetivos SMART en función, sí, pero aquí hay que decidir, ¿no? Porque al final, no sé, a mí lo que se me antoja muy complejo es
el bloqueo de decisión, no sé si brilla con la responsabilidad, no sé qué palabras utilizáis habitualmente en vuestro argot. Es que no puedo poner la cámara, perdonad, intento. Entonces, no te preocupes, Hachu, no te preocupes, que te oímos que es suficiente, tranquilo. Va, entonces, al final estamos aquí con el tema, ¿no? De, vale, generamos un montón de estudios, perspectivas, le podemos poner el nombre que queramos en función de la intensidad, definición, pero hay que decidir. Entonces, claro, el espacio de comodidad, eje personas, no sé, entonces nosotros, ya me gustaría un poco escucharte sin adelantarte cómo lo hacemos nosotros, porque creo que es más enriquecedor. Gracias. Temazo. Qué guay que saquéis todo esto, porque también le damos muchas vueltas, ¿no? Y en el fondo, claro, depende de dónde vengamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos entornos de escuelas de negocios, como que enseñan modelos muy lineales de cómo tomar decisiones, ¿no? Aquí está el gran tema. Lo que sostiene la toma de decisiones, incluso en nuestro día a día, es los criterios y los fundamentos en los cuales incluso son éticos, es decir, decidimos tomar esas decisiones. Por ejemplo, en el entorno de las organizaciones lo más común es pensar solamente en términos de rentabilidad y ahí que, por ejemplo, definamos en base a eso los riesgos. Ya no definimos riesgos, por ejemplo, a nivel social o medioambiental, sino solamente de rentabilidad y de eficiencia. Ahí, pues entonces, se ha escogido previamente un marco de metadecisiones, por decirlo de algún modo, es decir, lo que va antes de la decisión, lo que estructura y da criterios a la toma de decisiones. Entonces, aquí hay un súper temazo que no se suele hablar tanto de cómo se gestionan. De hecho, hay un librito muy chulo, muy simpático, que se llama El pequeño libro de las grandes decisiones. Es un librito así muy mono, finito, como que resume en muy pocas páginas algunos modelos de cómo se toman decisiones de todo tipo, tanto personal, como una forma de entrar y no me pagan ni por nada por promocionarlo, pero creo que está muy chulo para entrar en este gran mundo de la toma de decisiones. Luego, cuando se entra ya, por ejemplo, ante retos, rollo wicked problems que antes mencionaba, o problemas complejos, aquí ya hay que tomar marcos un poco más hechos a medida. Es decir, el metamarco, no sé cómo llamarlo, marco de metadecisiones, ¿no? Como la matriz por de las cuales emanan los criterios con los cuales luego vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, hay un caso que es relativamente sencillo. Si os viene de gusto, para el Festival Sonar +D, el Festival de Música tiene un festival paralelo que es más orientado al sector creativo y profesionales, que es Sonar +D. Y este año 2020 nos invitaron a hacer, para una edición muy especial, que además la hicieron pública, abierta, gratuita, online, hacer una masterclass sobre gestión de la incertidumbre. Si lo buscáis, el título está en inglés, es un poco, nos quedó muy largo, pero está todo en castellano, en español, por si lo queréis ver. Y hacia al final hay un ejercicio que le llamo If Then, que es un árbol de posibilidades más toma de decisiones. Mucho más sencillo lo explico que ahora lo explico aquí, pero es decir, es un súper temazo en cómo tomar decisiones, porque antes hay que decidir qué matriz de criterios con los cuales tomar decisiones se va a utilizar. Y claro, cada caso, cada contexto en el fondo debería dar pistas de cuál caja de herramientas, por decirlo de algún modo, nos puede servir para tomar mejores decisiones. Pero lo tradicional es exclusivamente rentabilidad, cuadrar, contabilidad, resultados solamente económicos, que tiene su sentido. Obviamente hay que pagar facturas, hay que pagar sueldos, hay que pagar deudas, obvio, pero las cosas no necesariamente son tan simples. Sé que en el fondo es una que le he dado la vuelta a la respuesta, pero es que esto en el fondo es el preámbulo para decir, vale, pues a partir de aquí hay un mogollón de sistemas, ya digo, como hay el if-then, luego, por ejemplo, los sistemas éticos, pues, por ejemplo, el utilitarismo, de filosofía, en el fondo son otros ejemplos. Luego tienes, bueno, el librito este que decía, enseña muchos más casos, es un mundazo. O sea que
que invito a estirar de ahí para que le pique un poco la inquietud. De ahí salen los indicadores, cómo diseñarlos a cada caso. Vale, muchas gracias. A ti. Yo creo que nos ha inspirado y nos está poniendo deberes. Así que ya podemos ponernos todos a leer y a revisar lo que nos estás diciendo, Liz. Bueno, yo creo que ya estamos en hora, hay gente que ya se está teniendo que desconectar. Yo creo que todos están dando las gracias. Lo mismo, nosotras, mil gracias, Liz, ha sido súper interesante. Yo confío en que para todos los que hemos estado escuchándote esto no acabe aquí, sino que eso, nos llevemos los deberes, reflexionemos, incluso como muchos trabajamos de continuo juntos o nos encontramos sistemáticamente, el poder compartir esas reflexiones que hagamos a partir de ahora yo creo que puede ser súper interesante y pues las trasladaremos para ver si así hacemos intercambio. Entonces, mil gracias, ha sido un placer y bueno, seguiremos seguro. A vosotras y por la participación y las preguntazas. Mil gracias. Muchas gracias. Agur. Agur. Muchas gracias, Agur. Agur.